Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos comenzado ya este mes de agosto. Hoy, en el segundo día del mes, la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio a Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús le replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganlos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día pidamos la luz del Espíritu, que todo este mes de agosto aprendamos a orarle al Espíritu Santo, que viene a nuestro interior a darnos luz, gracia, bendición y comprensión de las Sagradas Escrituras. En este día le decimos al Espíritu que venga. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos al texto. Pongan la mirada otra vez en el texto y la voz ayuda a que estas letras tomen sentido. Una segunda, tercera proclamación. En otro momento hacemos el recordar el texto paso por paso. Miremos todos los detalles. Y vamos así aprendiéndonos a meditar cada parte del mensaje con el sentido más profundo, siempre ir al fondo de lo que nos enseña hoy la palabra. ¿De qué nos habla hoy la palabra de Dios? Capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. ¿Qué noticia le dan a Jesús? Y después de esa noticia, ¿para dónde sale? ¿Quién lo sigue? ¿Qué pasa? Que ya los está entrando el día, ya se va a oscurecer. A ver qué pasa con toda esta gente que está ahí. ¿Qué le dicen los apóstoles? ¿Qué les propone Jesús? Y a partir de esto, ¿cuál es el hecho grande y maravilloso que ocurre allí? ¿Cuáles son los signos de este gran milagro que tenemos hoy? ¿Cuál es ese milagro? ¿Qué constatación nos dan acerca de quiénes estaban ahí? Al final del texto nos dicen la cantidad de personas que ha pasado allí. Miremos todos los elementos, a ustedes y a mí, ¿qué nos llama la atención? Seguramente ustedes dicen, lo hemos escuchado muchas veces, pero hoy podemos descubrir un sentido cada vez más profundo, algo nuevo que no conocíamos o no habíamos profundizado en algún sentido del texto. Segundo momento, meditación. En estos domingos hemos empezado a escuchar el discurso del pan de vida. Entonces, desde la semana pasada escuchábamos la multiplicación de los panes y de los peces en la versión según San Juan. Hoy, en Mateo, vemos lo que en Mateo es la primera multiplicación de los panes, porque Mateo también en el capítulo 15, versículos de 30 en adelante, nos va a mostrar una segunda multiplicación. Esta es la primera. Y el Evangelio de hoy parte en un detalle y es, le dan una noticia a Jesús, que es una noticia triste, pero es la noticia de un valiente que ha dado la vida, y es Juan el Bautista. Le dicen, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Parece ser que la narración del evangelista nos lleva a esta noticia, meditemos en lo que significa. Ya lo mirábamos el sábado. La muerte de Juan el Bautista es el precursor, va abriendo camino también para mostrar que aquel que es la palabra, el verbo encarnado, el Cordero de Dios,
también viene nada más ni nada menos para dar la vida, para derramar su sangre por todos. Se le adelanta el precursor, por eso del precursor es en todos los sentidos, pues habla, es el que va preparando el camino, va llenando los corazones para que se preparen al verbo que va a hablar, la palabra de Dios. Él es la voz que clama en el desierto, que se dispongan para la penitencia, pero termina muriendo mártir a cargo de Herodes y Herodías. Y de esa manera Jesús pues se va marcando, se va prefigurando también la muerte del Hijo de Dios. Pero entonces se retira a un lugar solo y apartado. Parece la intencionalidad como tener un momento de paz, de tranquilidad con los apóstoles, pero esto no se logra, como muchas veces en el camino de Jesús, tratando de encontrar un momento de... Él se da a las personas, hace milagros, los cura, ayuda a los enfermos, tiene misericordia para los pobres, para todos, pero saca sus momentos de retiro. Aquí a través de esta noticia del martirio del Bautista, trata de separarse de las personas, pero lo siguen. Y entonces por eso las personas cuando se enteran que está por allí lo siguen por tierra de los pueblos y van y quieren estar con él. Ese es el sentido. Entonces, por eso Jesús al desembarcar vio el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Jesús, en todos sus momentos de actividad delante de aquellos que lo buscan, se da como aquel que viene a sanar el corazón. Curó a los enfermos, le dio lástima. En la expresión griega del término de sentir compasión por los que lo buscaban. Meterse en la realidad más profunda de aquellos que sufrían no solo la pobreza física, el hambre física, que aquí la va a colmar, sino también los anhelos de muchos de volver a la salud física y del corazón. Jesús ve esto y hoy nos muestra el sentido de Mateo de esta compasión de Jesús, siente lástima por las realidades de todas estas muchedumbres. Y en ese estar curando y en ese estar atendiendo a las personas se vino la noche. Entonces los apóstoles le dan cuentas de cómo pues están en un despoblado, está muy tarde y qué van a hacer con todas estas personas, que es mejor que vayan a un sitio, a las aldeas cercanas y busquen dónde alojarse y dónde comer. Y Jesús les da una propuesta. Y esa es la propuesta también para la iglesia hoy. Y es parte de esta meditación. Jesús les dice a ellos, no hace falta, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Ustedes y yo podríamos tener excusa hoy diciendo, no, es que Jesús no está aquí para multiplicar el pan. Jesús ya vivió, está resucitado, pero está en el cielo y entonces pues nosotros oramos, pero no podemos hacer mucho. Y la verdad es que sí podemos hacer. Para quien tiene fe, puede obrar. De hecho, para los que estuvieron en este contexto de la multiplicación de los panes y de los peces, pues les dio en algún primer momento cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, pues la respuesta es, ¿cómo así? Es que aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces. Humanamente esto es como, nos supera, ¿qué vamos a hacer? Hay más de 5,000 hombres, que es lo que se dice al final, sin contar las mujeres y los niños. Pues, ¿cómo va a ser eso? Esto es imposible. ¿Cuántas veces a nosotros también en este camino de la vida hay muchas cosas que parecen imposibles? Pero para quien tiene fe, acuérdense ustedes de lo del granito de mostaza, lo de mover montañas. Para quien tiene fe, todo lo puede porque es dejando obrar a Dios por dentro. Y aquí estos que recibieron esta invitación de Jesús, poco a poco van constatando que Jesús pues no les estaba diciendo mentiras, no les estaba pasando como una broma, no los estaba invitando como un ridículo, como vamos a tomar aquí estos 5 panes y hacer migajitas nomás y alcanzamos a acercarnos a los del frente y se nos acabó todo. ¿Saben qué es parte de lo bonito en este evangelio ampliado? Es que cuando tomaron los cestos, Jesús tomó estos 5 panes y estos 2 peces. Los 5 panes los partió en pedacitos para que alcanzaran como para 18 cestos y los 2 pescados lo mismo. Entonces cada quien que iba a ser aquel que va a llevarlo tenía un pedacito de pan y un pedacito de pescado. Y seguramente el miedo inicial de ellos, venga, pero es que esto es muy poquito. Pero cuando fueron a la gente, cada uno fue experimentando que daba y no se le acababa. Y daba y no se le acababa. Porque al principio unos decían, bueno, pues esto me va a alcanzar para estos que están aquí.
¿y qué voy a hacer? Otros les dio como miedo y esperaron a ver qué hacían los otros. Estamos hablando de los apóstoles y otros, 12 apóstoles y otros que ayudaron a repartir. Porque Jesús les dijo, denles ustedes. Después de tomar los panes y de dar la bendición, mandó a la gente que se sentara, tomó los 5 panes, los 2 peces, alzó la mirada, que ya lo hemos profundizado en la acción de gracias, en la lección divina con la multiplicación que nos presentaba Juan el domingo hace 8 días atrás. Después de esa grande bendición, pues ellos salen con las incertidumbres humanas y van caminando y dan y no se acaba, y dan y no se acaba. Y es una constatación, y cuando vuelven son impresionados de cómo eso. Es más, alguno puede llegar a decir, es que esto que yo he dado necesitaría 2 mulas para cargar este peso. Y no podría ni siquiera en un canasto. Esto tendríamos que cargarlo de otra manera porque es que es mucho pan. ¿Y de dónde ha salido tanto pan? Y vieron como que les faltaba más fe unos más que otros. Pudieron hacer lo que Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Ellos se dispusieron y Dios fue obrando, y a medida que se iba la multitud, había pan para todos y quedaron saciados. No faltó para nadie. Inclusive, alguno al principio pudo haber dicho, no, voy a dar de un pitico, y después fue viendo que sí había, y entonces le tocó volver donde los primeros porque pensó que no les iba a alcanzar cuando empezó el recorrido. Y constató que mientras más metía la mano, más había, y entonces pudo darle a todos a plena satisfacción, de los panes y de los pescados. Y Dios toma estos alimentos que han sido de bendición, los panes y el pescado, para sanar el hambre física del ser humano, y viene una multiplicación de bendición. Para quien tiene fe, todos los días Dios va dando su presencia, dando su gracia. Y para quien sabe confiar y buscar a Dios de todo corazón, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Para quien entra en esa dinámica, va constatando que quien abre el corazón a Dios tiene la presencia y su gracia en la providencia económica, material, de todos los sentidos de la vida. Que hoy podamos crecer en la fe, porque esto es un signo grande. En la manera de Juan es un signo, aquí Mateo nos constata. Es que los evangelistas nos lo narran 6 veces. En Mateo y Marcos es doble, primera multiplicación, segunda multiplicación. Juan y Lucas parece que lo toman una sola vez, pero eso, o sea, es un hecho real, pasó. Esto no es solo una invención, es una realidad donde Jesús alimentó físicamente a aquellos que fueron a buscarlo, aquellos que querían escucharlo, y que va a prefigurar también el gran milagro de la Eucaristía, donde Jesús todos los días se sigue dando y multiplicando su presencia para aquel que quiere creer y para aquel que quiere recibirlo en el corazón. Entonces hoy miremos todos los detalles. Partió, dio la bendición, se los dieron a la gente y comieron hasta quedar satisfechos. Y se recogieron los 12 cestos de sobras, comiendo 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. Ya habíamos conversado también aquello de los 12 canastos, el 12 en el sentido bíblico de las 12 tribus de Israel, de la nueva iglesia fundada sobre 12 apóstoles. Es una comunidad de bendición, este número, y todos quedaron saciados y sobró hasta para los más pobres y para seguir dando, porque así procede Dios. Da y se da y multiplica bendición y abre una bendición por este lado, pero necesita de personas que crean cuando Él dice, denles ustedes de comer. Hoy esta meditación, en este lunes, en este mes de agosto que estamos en el segundo día, pues entremos en el encuentro con Dios y escuchemos que nos dice, denles ustedes de comer. Y hay un sentido profundo en esta multiplicación de los panes y de los peces. Hoy es seguir dando el pan de la palabra. Y nos dice a ustedes y a mí, denles ustedes de comer a los demás, pero no solo para el cuerpo, y eso también lo hace la iglesia a través de Cáritas Arquidiocesana, y qué bueno poder seguir patrocinando alimentación para orfanatos, para ancianatos, para lugares donde efectivamente vemos que se necesita de la ayuda por un montón de circunstancias. Porque ya hay gente adulta que no puede trabajar, o porque hay niños que están en situaciones difíciles y necesitan la ayuda de los otros, y la iglesia sigue haciendo eso, y qué bueno que ustedes y yo miremos ese frente.
Pero esta la otra circunstancia es, hoy en día a través de estos medios Jesús nos dice, denles ustedes de comer. Estamos dando la palabra, estamos celebrando la Eucaristía, estamos llevando la vida de la fe a través de estos medios para que quien tiene hambre del encuentro con Dios escuche una palabra y entre como en otra perspectiva. Para que todos los que se sienten solos, desamparados, hoy comprendan que Dios está ahí. Siempre ha estado con ellos y no abandona a nadie. Y Dios no se da de a poquito, sino que da. Y da para que todos queden satisfechos. Como lo muestra hoy todo este evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces. Dios no hace cálculos humanos. Los que repartieron ese día tenían mucho miedo y mucho susto porque les costó al principio, pero después vieron y metieron la mano y encontraban, y metían la mano y encontraban, y había cómo dar. Y eso sigue pasando en muchas comunidades donde hay gente que tiene fe y se reúnen para trabajar por proyectos de las comunidades, de las parroquias, hasta en lo social y lo civil. Los que tienen fe y los que quieren trabajar van enfrentando el día y surgen los recursos y aparece una bendición y alguien pone propuestas y esa es la vida de quien se dispone. No se cruza de brazos, sino que quiere trabajar por los otros y se dispone por comunidades vivas, por la iglesia, el mundo de hoy. Porque puede llegar el temor de decir, no, es que la iglesia son estos, los sacerdotes y todos estos problemas y no sé qué. Pero hay gente valiente que levanta todos los días a decir, bueno, esta es nuestra fe y defendámosla y vamos a acompañar esta comunidad y vamos a hacer este proyecto y vamos a evangelizar y Dios no se ha ido para otro lugar y Él sigue multiplicando su presencia y su gracia. Pero eso parte en que nosotros escuchemos la voz de Dios diciéndonos que somos como manos suyas. Dios actúa a través de causas segundas. Estos que repartieron el pan fueron llevando la bendición que solo Dios podía hacer. Tal milagro, Dios sigue haciendo milagros todos los días. En el gran milagro de hoy, que ustedes y yo estemos de pie, levantados para afrontar esta jornada. Con todas las capacidades, con toda la inteligencia, con todos los recursos, con dificultades seguramente, con cruces también. Pero con un Dios que se ha hecho muy cercano a nosotros, con un respaldo que Él nos da, con una fuerza que Él puede dar para todo aquel que lo busca con todo el corazón. No podemos caer en esas falta de sentido del mundo de hoy como que Dios no se puede ocupar de más de 7.000 millones de habitantes. Si multiplicó el pan de 5 panes y 2 pescados, sacó multiplicación para 5.000, Él lo puede hacer, todo. Pero necesita hombres y mujeres que crean en Él, que se dispongan a ser como aquellos que llevan estos canastos hoy y que toman y sacan y dan, y sacan y dan, e invitan a otros para que crean y se alimenten de Dios. Más que el hambre física hoy, que es muy grande y hay muchas injusticias y esa es una valoración social que podríamos sacar de este evangelio, que es muy profunda y nos duelen las injusticias y las pérdidas de alimentos y mucho egoísmo que hay en el mundo, que eso también nos ayude a pensar, es mirar también cómo Dios quiere sanar el hambre del sentido más profundo del ser, del sentido de vida de Dios que solo se colma con Él. Solo se siente plena satisfacción de la vida cuando lo buscamos y lo sentimos en el corazón y con su gracia enfrentamos el día. Que esta lección divina nos mueva a creer en Dios, a buscarlo con todo el corazón, a mirar que el propio Jesús tiene la acción de gracias para Dios por este gran milagro de providencia divina. Ahora que comenzamos este mes, pues entregamos en las manos de Dios toda la providencia, le pedimos la gracia para levantarnos todos los días y trabajar y hacer lo mejor que podemos hacer. Y vendrá la bendición, la bendición de los dignos hijos de Dios en la providencia económica. Pero es que Él va más allá y es abrirle el corazón de par en par a Él, dejarnos alimentar de su presencia y ser multiplicadores de su gracia y su bendición para otros. Y ahí, para quien cree, todo el día, todos los días tendrá como tomar una bendición de Dios y ayudar a otros en muchos sentidos. Y no hablo solo del económico. Inclusive con la multiplicación de la palabra, hoy nos lleve a dar un aliento y una fuerza y ojalá todos estos medios puedan llegar a muchos que hoy están tristes y comprendan que Dios no se ha ido para otro lado, que sigue haciendo su multiplicación de su presencia y su gracia para todo aquel que quiere escucharlo. Abramos hoy el corazón y el oído, escuchemos esta gracia de su presencia y dejémonos llenar de esta sentir con que tiene Dios, porque sentía con todas estas personas que fueron a buscarlos,
Hoy Dios siente las realidades más profundas de todas nuestras vidas y de los más necesitados y los que sufren. ¿Cómo podemos ayudar nosotros también para que aquellos vengan a la fe, conozcan a Dios y cada día tendrá una fuerza nueva en Él? Hagamos oración. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque en este énfasis de la multiplicación de los panes y de los peces conocemos este corazón palpitante de amor por los hombres, que partes desde el pan diario de cada día, como lo decimos en el Padre Nuestro, y va a llevarnos a abrir el corazón al pan bajado del cielo, que eres tú, Señor Jesús. Permítenos comprender que el sentido más profundo de la vida eres tú, y que hoy podamos ser enviados. Denles ustedes de comer. Hoy escuchamos estas palabras para seguir llevando tu palabra, tu evangelio, que es la buena noticia, a otros que tienen hambre del sentido más profundo de la vida, a otros que tienen sed por la aridez, por las dificultades de la vida, porque no encuentran el sentido, porque han caído en frustración, en tristezas, en desengaños, en el propio pecado que agrieta la vida y nos vuelve como esas fuentes secas. Pues tú eres el único que nos puede alimentar, Señor Jesús, y que podamos escuchar esta voz, llenarnos de ti, tener como estar en el buen sentido, tener la satisfacción de los recursos básicos de la vida para también poderte llevar a los demás y que otros sientan tu paz, tu fuerza, tu gracia y tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo me sirve hoy esta palabra a mi vida? ¿En qué me alimenta? Cuando escucho a Jesús decir, denles ustedes de comer, ¿cómo puedo ayudar a que otros, no solo físicamente, sino espiritualmente, tengan la presencia de Dios? ¿O cómo hago la invitación para que otros se dejen enamorar por Dios y abran el corazón y encuentren el sentido más profundo del ser en Él? Para que se calme el hambre y la sed de muchas cosas que ofrece el mundo y hoy puedan venir a Jesús. ¿Con qué testimonio? En la familia, en el trabajo, en lo que hacemos. Los invito entonces a que miremos los detalles. ¿A qué me invita esta palabra en este día? Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.